Muy bien, alumnos, el día de hoy vamos a hablar de la civilización árabe. En este caso en particular vamos a hablar del Islam, que viene a ser la segunda religión más importante a nivel mundial. Estudiaremos a los árabes, cuál fue el origen de esta civilización, su imperio, su expansión y la importancia para el mundo actual. Bueno, cuando hablamos de los árabes, hablamos de un pueblo de origen semita. Este pueblo entrará a la historia de la mano de una nueva fe. Esta nueva fe va a ser predicada por el profeta Mahoma, quien gracias a esta nueva religión logrará unir a las tribus del desierto. Pero, ¿cuál es esa nueva fe? Bueno, esa nueva fe es conocida como el Islam, que como les dije al comienzo, es la segunda religión a nivel mundial. ¿Qué significa Islam? Significa sumisión a Dios. Y el Dios de esta nueva fe es Alá, siendo obviamente el profeta Mahoma quien dé inicio a esta nueva religión. El libro sagrado es el Corán. Los árabes en el Islam van a citar esta máxima: Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Debemos aclarar que el Islam es una religión militante, es decir, en esta fe no vas a encontrar a tibios e indiferentes. Un buen musulmán vive su fe, defiende su fe y la predica. Y lo más importante, la practica. Es su modo de vida, es su forma de ver el mundo. Esta nueva fe, como les dije, fue iniciada por el profeta Mahoma. Aquí lo tenemos en imagen. La, la auténtica riqueza del ser humano es el bien que hace al mundo. Sería una de sus palabras de este hombre. Mahoma basó sus enseñanzas en las ideas, ¿no? Que va a tomar del cristianismo y del judaísmo, que son las religiones bases que él tomó para crear su propia fe. Todo buen musulmán deberá seguir, por ejemplo, los 5 pilares del Islam. Aquí tenemos el primer pilar, y dicho sea de paso, este es el más importante de todos: la fe. La fe en Alá, la fe en el profeta y en las sagradas escrituras, en este caso el Corán. La oración. Para todo buen musulmán es importante la oración, 5 veces al día mirando al este, o, como se dirían ellos, en dirección a la Meca. Para todo buen musulmán, jóvenes, la oración forma parte fundamental de su vida. Ahora bien, son 5 oraciones diarias de carácter obligatorio. Una en la mañana, ¿no? La segunda aproximadamente entre 10 o 9, la tercera al mediodía, la cuarta en el ocaso, la quinta antes de dormir. Es probable que en el día a día se les pueda pasar una o dos oraciones, o hasta 3. Pero en caso esto suceda, en la noche antes de dormir deberán compensarla orando 2 o 3 veces, ¿no? O la cantidad que fuese necesaria. Este es un aspecto fundamental, como les dije. Todo buen árabe debe orar mirando a la Meca. Aquí en la imagen tenemos cómo es la postura de la oración. Esta es la postura correcta, ¿no? Postrarse humildemente al suelo, ¿no? Al suelo y orar a Alá. El tercer pilar del Islam es el zakat o el diezmo. Todo buen musulmán deberá entregar el 10% de sus ingresos. Esto, chicos, por si acaso, no es propio ¿no? de la religión musulmana. También se ve en grupos cristianos o incluso en los judíos. Aunque en este caso de los musulmanes, esto ya es prácticamente un impuesto. A los pueblos no creyentes, los musulmanes le van a imponer algo parecido al diezmo, pero a modo de impuesto. El ayuno se va a dar en el mes del Ramadán. Debo aclarar, jóvenes, que el ayuno que se practica en este mes es diurno, es decir, se da durante el día. En la noche los musulmanes pueden probar alimento, obviamente no en exceso,
para no caer en la gula. Probarán los alimentos, ¿no? La suficiente cantidad para tener fuerzas para aguantar un día más de ayuno. Obviamente este ayuno es obligatorio, sobre todo para los varones. En cuanto a las mujeres, a ellas no se les obliga a practicar el ayuno, más que todo es para los varones. El quinto pilar es la peregrinación a la Meca. Todo buen musulmán debe visitar la ciudad sagrada de la Meca por lo menos una vez en su vida. Se suele decir o preguntar qué pasaría si hay un musulmán que no puede. Bueno, jóvenes, en este caso, en caso que no pueda, este musulmán podrá acceder a los fondos que le dará la comunidad. ¿Y de dónde obtiene la comunidad los fondos? Bueno, para eso está el zakat, el diezmo. Aquellos que pueden, podrán entregar parte de su riqueza y van a financiar a aquellos que no puedan hacer la peregrinación. Claro, obviamente el diezmo musulmán no solamente es para esto, para la peregrinación, sino también va a tener otros fines, ¿no? Como ayudar a los pobres, a los necesitados. Pero, como pueden observar, ellos están muy bien organizados. Otras características del Islam es la yihad o la guerra santa en contra de los infieles, es decir, aquellos que no creen en la fe musulmana. Obviamente eso nos coloca a todos nosotros. La yihad es la forma como los musulmanes se van a expandir por el mundo. Como les dije, es una fe militante. Ellos se van a expandir combatiendo a los infieles y absorbiendo a sus pueblos. Una vez que los pueblos son conquistados, ellos cambian el nombre a los lugares y empieza la conversión, por las buenas o por las malas. Muchos dirán, no lo hacen por las malas. Bueno, tienen una manera muy sutil para hacerlo. A los pueblos no creyentes les imponen una serie de impuestos y restricciones. Una de esas, incluso, es que los únicos que pueden ser esclavizados son los no creyentes. Un musulmán no puede ser esclavizado por un musulmán. Esto haría que abrazar la nueva fe sea atractivo para los pueblos recién sometidos. Y así, al cabo de una generación, todos se habrán convertido. A eso hay que agregarlo que el Corán, el texto sagrado, se lee en árabe, en la lengua arábica. La oración es en la lengua arábica. Esto obliga a los nuevos integrantes a aprender esta lengua, con lo cual la unidad va a ser cada vez más fuerte. De esta manera, los árabes lograrán la hazaña de levantar un imponente imperio en pocas generaciones. Ahora, el musulmán es el creyente, el seguidor del Islam. Tenemos también al mulá, que es un clérigo musulmán, pero este es el caso exclusivo de los chiitas, que vamos a ver luego. La Sharia, por su parte, es la ley musulmana que todo buen creyente debe seguir. A propósito, la Sharia actualmente está tratando de ser impuesta por las comunidades musulmanas en los países donde ellos ya son una comunidad muy numerosa. Esto ha generado algunas fricciones entre las poblaciones nativas, ¿no? Que tratan de mantener sus costumbres y tradiciones. Bueno, ¿cómo desembocará esto? Solo el tiempo lo dirá. La Umma es la comunidad de creyentes. Está integrada por todos los musulmanes. Obviamente es una comunidad bien organizada, como ustedes habrán dado cuenta, ya que incluso se apoyan mutuamente. Todo esto hace que esta fe sea atractiva para muchos, ¿no? Y de hecho la UMA ha hecho que las comunidades musulmanas en los países no musulmanes se mantenga unida y bien organizada. La égira. Bueno, para explicar esto, chicos, hay que tener en cuenta que cuando Mahoma inició sus prédicas, ¿no? A inicios del siglo VII, sus prédicas no fueron del todo aceptadas fácilmente, sobre todo en la ciudad de la Meca, ¿no? Lo que hoy en día es la ciudad sagrada. Ahí fue donde empezó la primera oposición. ¿Quiénes se van a oponer? Bueno, los corechitas, que eran los que controlaban la ciudad. Es que la Meca, jóvenes, era en esa época una ciudad comercial, donde las tribus beduinas se reunían, ¿no? ¿Qué atraía a las tribus beduinas?
es que en la Meca había un templo en el cual cada tribu tenía derecho a colocar a su dios. Recuerden que en este periodo, antes de Mahoma, el periodo preislámico, los beduinos eran paganos y cada tribu tenía sus deidades. Y ellos colocaban en el Kaaba, que era el templo principal, colocaban a sus propias deidades, sus ídolos. Pues bien, eso hacía que la Meca se vuelva una ciudad comercial, ya que las tribus, cuando iban a orar, intercambiaban, ¿no? Ideas, mercancías con otras tribus. La idea de una sola fe hizo de que esto pusiera en peligro el control de los corechitas sobre la ciudad. Así que empezaron a hostilizar a Mahoma. Esto hizo que Mahoma huyese de la Meca junto con sus seguidores hacia el oasis de Yastrib, hoy en día la ciudad de Medina. Este hecho histórico, jóvenes, marcará el inicio de la era musulmana. Y así pues, Mahoma huyó al oasis de Yastrib, es decir, Medina. Con el tiempo, Mahoma se hizo fuerte en Medina y regresó a reconquistar la Meca, logrando recapturarla. No destruiría el Kaaba, más bien lo convertiría en su templo principal, pero sí destruiría a los ídolos paganos y obligaría a la población a convertirse a la nueva fe. Bien, pero chicos, en el mundo musulmán, al igual que en el mundo cristiano, hay divisiones. Así como en el mundo cristiano existen católicos, ortodoxos, ¿no? Protestantes, en este caso lo que tú conoces como evangélicos, ¿no? En el mundo musulmán se observa una fuerte diferencia religiosa. La más importante se da entre los sunitas y los chiitas. Los sunitas son los seguidores de Aisha, la última esposa de Mahoma. Una de las características es que no tienen clero. Estos buscan continuar la expansión musulmana. Buscan, ¿no?, mantener las tradiciones. Por el otro lado están los chiitas. Ellos son los seguidores de Fátima, hija del profeta Mahoma. Ellos poseen un clero. Una de sus características es que ellos declaran que la comunidad musulmana debe estar dirigida por un descendiente del profeta. Así, de esta manera, chiitas y suníes han estado, ¿no?, cada uno o cada grupo en este caso tratando de imponerse sobre el otro. La rivalidad se mantiene hasta el día de hoy, pero hay que tener en cuenta que ante todo ellos están unidos por la misma fe, ¿ya? Y para los ojos de un occidental, a veces le cuesta trabajo comprender las diferencias entre ambos bandos, sobre todo hoy en día. Las mezquitas, por su parte, son los templos del Islam. Son lugares de oración. Aquí tenemos, por ejemplo, la mezquita más importante, es la del Kaaba. En esta mezquita vamos a encontrar la famosa piedra negra que vemos en imagen. Estas jóvenes, se dice que aquel que la toque, sus pecados serán absorbidos por esta piedra. Es más, una antigua leyenda dice que esta piedra fue un regalo de Alá, que cayó de los cielos, y que cuando cayó era de una pureza tal que era transparente, pero los pecados de los hombres la hicieron negra, ¿no? Y bueno, algunos científicos atribuyen que esta piedra es de origen, ¿no?, espacial, es decir, es un meteorito. Pero bueno, hasta el día de hoy la tenemos aquí, en el Kaaba. Yastrib es la primera mezquita que fue construida. Estos jóvenes es la primera mezquita, la mezquita de Yastrib, y está en la ciudad de Medina. Recuerden que Mahoma fugó al oasis Yastrib. Aquí la tenemos en imagen, ¿no? Y vemos su famoso oasis, ¿no?, convertido ahora en una piscina grande e imponente. Esto, jóvenes, es el Domo de la Roca. Esta es la tercera mezquita en importancia. La tradición dice que desde aquí Mahoma ascendió a los cielos. Pero, chicos, en el mundo musulmán hay 3 ciudades de gran importancia, ¿ya? Y en cada una de estas se encuentra cada una de las mezquitas más importantes. Por ejemplo, la Meca, que es la ciudad sagrada por excelencia. Aquí encontramos a la mezquita del Kaaba,
Recuerden que la Meca es la ciudad que todo buen musulmán debe visitar alguna vez en su vida. Y cuando ora, debe orar mirando hacia donde se encuentra esta ciudad. Es que jóvenes, aquí en esta ciudad vamos a encontrar el Kaaba, ¿no? Y sobre todo la famosa piedra negra. Chicos, la ciudad de Medina, como les dije, aquí encontramos la mezquita de Yastrib. Aquí la encontramos. Esta es la tercera ciudad en importancia, chicos. La tercera ciudad sagrada, Jerusalén. Como ustedes saben, Jerusalén es sagrada también para los judíos y para los cristianos. En Jerusalén encontramos el Domo de la Roca, que es la mezquita, tercera mezquita en importancia. Aquí la vemos en la parte, ¿no? En el fondo. En este lugar, jóvenes, cristianos, judíos y musulmanes comparten tres lugares sagrados. Los judíos, por ejemplo, comparten el Muro de los Lamentos. Los musulmanes, el Domo de la Roca. Y aquí tenemos la iglesia, que es, ¿no?, la iglesia del Santo Sepulcro, importante para los cristianos. Esto ha hecho que la ciudad sea una de las más conflictivas hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver a continuación el desarrollo histórico de esta civilización. Comencemos que cuando muere Mahoma, las tribus beduinas empezaron, ¿no?, a ponerse de acuerdo si continuar con la obra del profeta o disgregarse. Bueno, la solución fue encontrada. La UMA, la comunidad, decidió designar un califa, es decir, al comendador de creyentes. Así, de esta manera, se iniciará la historia del Imperio Árabe. Los califas, bueno, en este caso veremos tres califatos. El califato ortodoxo, ¿no?, donde destacan los califas Abu Bakr, Omar. Abu Bakr inició las primeras campañas, esta vez la víctima fue el Imperio Bizantino. El califa Omar, quien ya realiza las principales conquistas, Mesopotamia, Siria. El Imperio Persa cae en sus manos. Egipto. El califa Otomán, con él se terminó por recopilar el Corán. Alí, sobrino de Mahoma, casado con Fátima, hija del profeta. Con él se produce el cisma en la comunidad musulmana, es decir, surgen los chiitas y los suníes. Y aquí tenemos a la imagen de los primeros califas. La capital de estos primeros califas, ¿no?, del primer califato, fue la ciudad de Medina. Debemos recordar que la Meca es la ciudad sagrada. Y aquí tenemos, jóvenes, la expansión del califato ortodoxo, las primeras conquistas. Se expandieron rápidamente. Luego tenemos a los omeyas, ¿no? Tres importantes califas, Muawiyah, Walid y Hibsán. Bajo el gobierno de Walid, los árabes llegaron hasta la península ibérica, venciendo a los visigodos en la batalla de Guadalete y finalmente en la batalla de Seguyuela, donde muere don Rodrigo, último rey visigodo. De esta manera la península ibérica pasará bajo dominio musulmán. Pero bajo el califato de Hibsán, la expansión de los omeyas fracasa, ya que son derrotados en la batalla de Poitiers por los francos. De esta manera, jóvenes, tenemos la configuración del Imperio Árabe. La última dinastía, jóvenes, es la dinastía Abasida, donde destaca sobre todo el califa Harun al-Rashid. Claro, son antecesores Abul Abbas. Pero con Harun al-Rashid los musulmanes logran su apogeo político, económico y cultural, hasta que finalmente el califato fue tomado por los turcos. Ahora, su desarrollo cultural. Recordemos que ellos son los intermediarios culturales. Ya, jóvenes, aportaron grandes inventos. Bueno, inventos provenientes de Asia que ellos lo llevaron a Occidente. Uno de sus grandes inventos son los números, los llamados números arábicos. También fueron padres de la alquimia, ¿no? Hoy en día la química, como tú la conoces. La astronomía, hicieron grandes avances, tanto en geografía y en astronomía. En arquitectura destacaron las mezquitas, los alcázares, ¿no?, los arcos en herradura. Por ejemplo, tenemos uno de sus mayores logros, son la muralla de Damasco, imponente obra defensiva levantada por ellos. Eso sí, en el arte prohibieron representar la figura humana. ¿Ya? Ellos tienen prohibido representar las figuras humanas.
En filosofía destacan filósofos como Averroes, Avicenna, que van a difundir las ideas de Aristóteles. La ciencia árabe jóvenes está orientada hacia la práctica. Los jóvenes se preocupan mucho por la identificación y la verificación. En matemáticas destacaron en geometría. Bueno, también destacaron en álgebra, por si acaso. Ya, chicos, ellos van a desarrollar, ¿no?, los algoritmos, algo arábic. Acá tenemos algunas de sus ciencias, en la geología, ¿no? En medicina, el canon de medicina de Avicena. Finalmente, jóvenes, tenemos la literatura musulmana, muy importante por ellos. Para todos, jóvenes, destacan las Mil y una noches. Esta célebre obra literaria, la tradición cuenta que fue Sherezade, esposa del sultán Shahriar, quien cada noche contó una historia, y así pasaron 1001 noches. Las historias más célebres son Aladino, Simbad el Marino, Ali Baba y los 40 ladrones, las principales historias, y que han influenciado sobre todo, ¿no?, en la infancia de muchos. Bueno, chicos, hasta aquí lo dejamos, jóvenes. Fue un gusto, los veré, espero verlos pronto y los veré en la siguiente clase.